buenas y bienvenidos al segundo de los vídeos sobre la industrialización británica, o más en concreto a la explicación de los motivos que llevaron a que este territorio fuera el primero en llevar a término la revolución industrial. En la clase anterior habíamos hablado de tres causas. 1. La existencia de gobiernos de carácter liberal. 2. La revolución agraria. Y 3. El desarrollo de un mercado interior. En este vídeo vamos a hablar de las tres restantes, que son el desarrollo de un mercado exterior o ultramarino, las innovaciones técnicas y tecnológicas y la iniciativa empresarial y el desarrollo del sistema financiero. Pues vamos a por ello, vamos a hablar de historia. El mercado ultramarino. En el vídeo anterior hablamos de la importancia del consumo y del papel que desempeñaba en esto el mercado interior. Vamos a hablar ahora del mercado exterior, es decir, los productos nacionales que se venden en otros países. En la época que nos ocupa, mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, buena parte del mercado exterior de las potencias europeas eran sus colonias, es decir, los territorios de otros continentes que estas potencias europeas controlaban. Como bien puede leerse aquí, la expansión colonial británica está íntimamente relacionada con la necesidad de generar mercados fuera de sus fronteras, es decir, conquistar un territorio, convertirlo en colonia y a partir de ahí ser tú el único que vende allí productos. Están, por tanto, ampliando la masa demográfica, la cantidad de población que puede comprar esos productos fabricados en la isla. Como veremos, al hablar del imperialismo, hay otros motivos para la expansión colonial, cuestiones de tipo estratégico-militar, prestigio nacional, difusión de la propia cultura. Sin embargo, en el caso concreto del Imperio Británico, lo que más pesa es la economía, el comercio. Podemos afirmar que el británico es un imperio fundamentalmente económico. Ojo, no es que no fuera importante la economía en el caso del Imperio Romano o, por ejemplo, del Imperio Hispánico. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en el inglés, la fuerza motriz de la expansión es la necesidad de ampliar el comercio. Ahora bien, a un sistema productivo en constante expansión, como era el caso del británico, no le basta con las propias colonias. Como veis en el punto segundo que está ahí arriba, buscan introducir sus productos en las colonias de otros países, es decir, ampliar sus mercados en territorios que no les pertenecen. Y en concreto, van a intentar sobre todo introducir sus productos en el gran o en el otro gran imperio colonial de la época, el Imperio Español. Una España en franca decadencia va a tener que hacer frente a las presiones políticas británicas y al contrabando de los comerciantes ingleses en sus territorios americanos. Y el tercer y último elemento, como veis ahí, es la presión política y en ocasiones militar sobre países más débiles para derribar las medidas proteccionistas, es decir, para facilitar que los productos propios entren en esos países en igualdad de condiciones con los nacionales, sin impuestos y sin trabas. El caso más característico es el de China, con la que los británicos van a librar las llamadas guerras del opio, que no son más que excusas para introducir los productos una vez ganada la guerra y firmada una paz muy favorable para Inglaterra. Las innovaciones técnicas. El quinto elemento que permite entender por qué la industrialización se llevó a cabo en primer lugar en Gran Bretaña es la capacidad de los británicos de la época para desarrollar innovaciones técnicas. A la hora de hablar de las innovaciones tecnológicas hay que tener en cuenta cuatro aspectos previos. El primero de ellos es que no las desarrollaron los científicos propiamente dichos, sino aquellas personas que daban soluciones ingeniosas a los problemas que planteaba el proceso productivo. Por eso hablamos de ingenieros. El segundo elemento a tener en cuenta es que utilizaban lo que podríamos denominar como un método experimental, es decir, a base de ensayo, error, ensayo, acierto, daban solución a esos problemas.
Tercer punto, esos ingenios se desarrollaron inicialmente en el campo de la agricultura. Y cuarto asunto, posteriormente pasaron de ahí a la minería y a la industria. Sin lugar a dudas, el ingenio, el invento más famoso de la revolución industrial fue la máquina de vapor. Por tanto, vamos a ver el camino que siguieron los ingenieros británicos para llegar a ella. En primer lugar, asociada a la necesidad de sacar el agua de las minas y por tanto favorecer que así los mineros pudieran extraer mejor el metal o el carbón, estaría la llamada Amiga del Minero de Thomas Savery del año 1698, que estáis viendo precisamente ahora mismo en imagen. Una evolución de esta posterior del año 1712 sería la máquina Newcomen de Thomas Newcomen, que también va a aparecer en breve, ahí la tenéis en imagen. Y en último lugar estaría ya la famosa máquina de vapor que utiliza el vapor como fuerza motriz de James Watt del año 1769, que también la estamos viendo ahí detrás. Mención especial merecen estas innovaciones técnicas en el campo de la industria textil y más en concreto del algodón. Para entender la importancia de ese último producto hay que recurrir a la definición de gremio que ya conocemos, que son esas asociaciones de trabajadores de un mismo oficio que fijan la cantidad de producción, los precios y los salarios y que por tanto eliminan cualquier tipo de competencia. Pues bien, el algodón, al tratarse de un producto no europeo, sino que venía de fuera, se importaba, en el caso británico, sobre todo primero de Oriente y después de los Estados Unidos. Ese algodón, digo, que no era un producto autóctono, lo que va a permitir es que esa industria textil se desarrolle al margen de los gremios. No hay un gremio del algodón, porque en Europa el algodón era un producto, como hemos dicho, que no se cultivaba por lo menos hasta la edad contemporánea. ¿Eso qué permite? Que la industria textil del algodón se desarrolle en libertad, y esa libertad va a favorecer las innovaciones técnicas y va a acabar convirtiendo el textil del algodón en uno de los motores de la industrialización británica. No me voy a detener a hablar de las innovaciones técnicas del sector textil porque las veis ahí todas una a una con su inventor y con el año de la patente. Sin embargo, sí hay que destacar que existen tres tipos: las que tienen que ver con la lanzadera volante, las que tienen que ver con el telar mecánico y las que tienen que ver con la máquina de hilar. Además, ahora mismo en imagen estáis viendo aparecer la Waterframe de Richard Arkwright del año 1769, que utilizaba la fuerza motriz del agua. Empresarios y banqueros. El último elemento a destacar es el que tiene que ver con la iniciativa empresarial y con el desarrollo del sistema financiero. Vamos con el primero de esos dos aspectos, que tiene que ver con lo que llamaríamos el nacimiento del Homo economicus, es decir, esa persona, ese empresario que es capaz de invertir sus ahorros en una empresa y a continuación, si consigue beneficios, reinvertirlos para que esa empresa crezca. Es decir, personas capaces de asumir un riesgo porque el negocio puede salir mal y puedes perder todos tus ahorros en él. Eso sí, si sale bien, y en un porcentaje importante de los casos sale bien, lo que sucede es que la economía nacional crece, y eso es lo que pasa precisamente en Gran Bretaña. Hay una gran cantidad de personas dispuestas a invertir su dinero para obtener beneficios. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un empresario quiere fundar un negocio y no tiene fondos económicos suficientes para llevarlo a término? Lo que hace es pedir la colaboración de otras personas que puedan de alguna manera completar la cantidad de dinero necesaria. Estamos hablando, por tanto, de una compañía por acciones, pues en la medida en la que yo pongo una cantidad de dinero, me corresponde una cantidad de participaciones de acciones equivalentes a la cantidad que yo he puesto. Y si esas compañías por acciones empiezan a multiplicar el número de acciones, a comprarse y a venderse entre personas distintas, estamos hablando del nacimiento del mercado bursátil, de la bolsa. Pero hay otra opción. Si yo no tengo fondos suficientes, siempre puedo pedir un préstamo, un crédito a una entidad bancaria. Por tanto, es la época en la que los bancos británicos, gracias a la cantidad de préstamos que se piden y que habitualmente se devuelven con intereses, porque los negocios en líneas generales
van bien, siempre hay alguna bancarrota, pero en general van bien, esos bancos, digo, van a crecer mucho durante esta época. Y dentro de todo este sistema de iniciativa empresarial, crédito, mercado bursátil, préstamos, intereses, riesgo y beneficio, tendríamos que hablar también de los seguros. Como todos conocemos los seguros, no voy a explicar lo que es. Ahora bien, hay que saber que este fenómeno surgió en Escocia, curiosamente asociado a los pastores calvinistas y a los huérfanos, a las viudas y a los seguros de vida. Bien, en la época del riesgo económico, finales del XVIII y todo el siglo XIX, van a tener especial importancia en Gran Bretaña.